Bueno, vamos a revisar un balance de materia de un proceso de destilación. Una mezcla de benceno tolueno a 67 grados Fahrenheit se separa en una columna de destilación. La alimentación contiene 85% mol de benceno y 15% mol de tolueno. Sería la corriente 1. Por la parte superior de la columna sale vapor saturado a 177 grados Fahrenheit y contiene 99% mol de benceno y 1% de tolueno. Por la parte inferior sale líquido a 228 grados Fahrenheit, la cual contiene 95% mol de tolueno. Calcule el calor que deberá de suministrarse a la columna de destilación, o sea, este método de calentamiento, para una alimentación de 1000 mols por hora. Bueno, entonces lo primero que debemos de hacer es el balance de energía, la ecuación del balance de energía. No nos dicen nada acerca de las pérdidas de QP debido al mal aislamiento. Entonces, por lo tanto, si no nos dicen nada, no la vamos a tomar en cuenta por el momento. ¿Sí? A no ser que nos digan es 5% de tal cosa o es un valor determinado, entonces nosotros no la podríamos calcular. Por lo tanto, no la consideramos dentro de los balances. Entonces, bueno, pues vamos a tener el balance de materia, el balance de energía, perdón, el balance de energía general. Nosotros vamos a tener pues las corrientes de entrada serían la 1, la 2 y nada más. Entonces tendríamos de entrada, tendríamos E1 más E2 va a ser igual a las salidas. Las salidas van a ser E3, E4 y E5. Entonces tendríamos E3 más E4 más E5. Ese sería nuestro balance, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo que debemos de utilizar, o sea, lo que debemos de calcular es la cantidad de energía que se va a estar agregando aquí, que en este caso va a ser Q. Y Q va a ser simplemente la diferencia de la energía 5. Bueno, perdón, la energía 2, porque primero va a tener mucha energía la corriente de la entrada y la corriente de salida ya va a contener menos energía. Entonces serían E2 menos E5. Eso sería lo que va a valer Q. Entonces, de esta fórmula nosotros los podemos despejar. Entonces sería E2 menos E5 menos E5 va a ser igual a E2 ya está aquí despejado, E5 lo paso de este lado y E1 lo regreso restando. Entonces me quedarían E3 más E4 y esto sería igual a menos E1. Entonces QP o Q nada más, perdón, el medio de encalentamiento, la cantidad de energía que se requiere para esta separación va a ser igual a E2 menos E5, que va a ser igual a E3 más E4 menos E1. Ok, entonces, bueno, pues nosotros lo vamos a pasar a masa o a moles. En este caso, pues nosotros los vamos a pasar a moles, dado que nuestras propiedades la tenemos en libra-mol y en este caso el CP está en BTU libra-mol grado Fahrenheit y el calor latente de vaporización está en BTU libra-mol grado Fahrenheit. Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos lo siguiente. Entonces, en vez de tener E1, ya sabemos que lo vamos a descomponer en número de moles 2 por H2 menos número de moles 5 por H5. Y esto va a ser igual a número de moles 3 por H3 más número de moles 4 por H4
menos número de moles 1 por H1. Ok, entonces ya tenemos la cantidad de energía. Entonces debemos de calcular las cantidades de energía. En este caso, pues primero calcularíamos de la corriente número 1. De esto se va a tratar este video. ¿Sí? Cálculo de la energía 1. Y la energía 1 ya vamos a saber que energía 1 va a ser igual a N1 por H1. Entonces N1 ya lo tenemos. De hecho ya sabemos que la cantidad de moles va a ser igual a 1000 moles por hora. En este caso nosotros lo vamos a considerar como 1000 libras mol. Ok, entonces tendríamos que podemos calcular el valor de E1. Pero ¿cómo calculamos H1? De hecho ya no es una sustancia pura la que está entrando acá, ¿sí? Sino que están entrando dos compuestos. ¿Qué compuestos están entrando aquí en la corriente de alimentación? Está entrando el benceno y el tolueno. Entonces, pues nosotros tendríamos una fracción mol de benceno y una fracción mol de tolueno y una temperatura determinada. Entonces, lo primero que debemos de hacer es saber qué es lo que estamos alimentando. Es líquido frío o líquido comprimido, vapor saturado o líquido saturado. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues nosotros nos vamos aquí a la tabla y bueno, nosotros sabemos que para que sea un vapor o un líquido saturado debe de llegar a la temperatura de saturación de cualquiera de los dos compuestos. Dado que es una mezcla, esta temperatura de ebullición o la temperatura de saturación que nosotros vamos a tener va a ser como, no va a ser un promedio, porque depende de sus fracciones. Se estaría entre estos dos valores, ¿sí? Entre 231.7 y 176.18. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que la temperatura es de 77 grados, ni siquiera alcanza el valor del más bajo. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que esto es un líquido saturado, perdón, un líquido comprimido o un líquido frío. Entonces tendríamos que, aquí le voy a poner la alimentación es un líquido frío o un líquido comprimido. Entonces, ok, ya sé que es. Si es líquido comprimido o líquido frío, lo único que voy a utilizar va a ser el calor sensible. Calor sensible. Esta es la única fórmula que voy a calcular. Y entonces la entalpía de un líquido comprimido va a ser igual al Cp del líquido comprimido por la diferencia de temperaturas. Temperatura menos temperatura de referencia. Ok, nada más que aquí surge otro problema. ¿Qué Cp voy a utilizar? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo dos compuestos que están entrando. Están entrando benceno y está entrando tolueno. Entonces el Cp no sería un promedio, sino sería una dependencia, una fórmula lineal dependiente de sus fracciones molares. En este caso, el Cp del líquido comprimido va a ser igual al Cp del compuesto A por la fracción mol de compuesto A. Le voy a poner, bueno, es que puede ser, este Cp se puede calcular para fracción mol o para fracción masa, sería la misma fórmula. Cp del compuesto A por la fracción, ya sea mol
o la fracción masa del compuesto A más el Cp del compuesto B por la fracción del compuesto B. Entonces nosotros no es un promedio, sino sería esta fórmula que depende de sus concentraciones, que depende de sus composiciones. Entonces, a final de cuentas, la energía va a ser igual a N1 por este Cp, que sería Cp del benceno por la fracción del benceno, más el Cp del tolueno por la fracción del tolueno, y esto multiplicado por la diferencia de temperaturas, que sería temperatura menos temperatura de referencia. Y así nosotros ya podríamos obtener la energía de esta corriente de alimentación, que sería la corriente de alimentación número 1, la energía de la corriente de alimentación. Entonces vamos a sustituir datos y vamos a calcular esta energía. E1 va a ser igual a 1000 libras mol, en este caso serían libras mol por hora, por el Cp del benceno. ¿Cuánto sería el Cp del benceno? Nos están diciendo que es un valor de 33.66 BTUs libra mol grado Fahrenheit. Entonces nosotros tendríamos este valor de 36.66 libras mol, o bueno, lo voy a poner hasta el final. Multiplicada por la fracción del benceno. La fracción mol del benceno serían 0.85. Luego le sumo el Cp del tolueno, que serían 43.24 por la fracción mol del tolueno. En este caso serían el 0.15. Y ya sé entonces que todo esto va a tener unidades de BTU libra mol grado Fahrenheit. Y luego lo multiplico por la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas va a ser también en grado Fahrenheit. Entonces la temperatura de la corriente de alimentación van a ser 77 menos la temperatura de referencia, que serían 0 grados centígrados o 32 grados Fahrenheit. Entonces esto se elimina, se eliminan libras mol, y me van a quedar unidades de BTU por hora. Entonces vamos a calcular todo esto. Serían 1000 multiplicado por 36.66 por 0.85 más 43.24 por 0.15 por 77 menos 32. ¿Ok? Y nos quedaría un valor de es 1.694.120. Entonces me quedarían 1.000.000. Energía 1 es igual a 1.000.000. No puedo ver esto. 694.120, que sería BTU sobre de hora. Entonces ese sería el valor de la energía 1. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por este video.